y por quien nos esforzamos, ni siquiera entendemos nosotros mismos, suspiró la señora Eleonora cuando su esposo colgó el teléfono después de hablar con alguien sobre la futura boda de su hijo. Ella intentó hablar sin emociones, sabiendo que de todos modos no lograría su objetivo, pero al menos sembraría una semilla de duda en el corazón de su esposo. Esperaba poder persuadirlo aunque sea un poco a su favor. Por nuestro hijo, Eleonora. Por nuestro único hijo. Respondió su esposo con determinación. Sí, solo queda resignarse y dejarse llevar por la corriente, observando en calma cómo nuestro único hijo arruina su vida, suspiró desesperanzada mientras salía de la habitación. Sí, su único hijo Edgar había decidido casarse. Y era una decisión maravillosa, a sus 26 años, ya era hora. Solo que la elección de la novia no le gustaba a la madre del novio. No en términos de apariencia, Dios no lo quiera. La señora Eleonora no era tan superficial como para centrarse en detalles como la forma de la nariz. Además, en términos de apariencia, la novia estaba bien. Simplemente no era la pareja adecuada para Edgar, aunque llorara. La chica era de algún lugar lejano, prácticamente de las afueras. Vivía en una residencia estudiantil y estudiaba en un instituto pedagógico. Sí, y su nombre era algo extraño, como Serafina. Parece que las niñas no se llaman así en estos días, a menos que sea en honor a alguna abuela. La señora Eleonora, con su formación en filología, era muy sensible a las palabras. Y aquí estaba esta Serafina. Habría sido adecuado para el chofer de algún conductor o el capataz de una obra de construcción, pero no para Edgar. La madre había estado en la sociedad lo suficiente como para entender cómo eran las cosas. Y no eran precisamente lo que ella esperaba para su hijo. Años atrás, su esposo lo había convertido en el director de su propio banco y no podía estar más orgulloso de las habilidades comerciales de Edgar. Ahora ya no era un simple director, sino prácticamente el dueño del banco. Era un chico inteligente y empresarial que había recibido educación en el extranjero. Pero resultó que en asuntos domésticos no era tan inteligente y perspicaz. Inocente, confiado. Se había enamorado de esta muchacha y ya estaba listo para casarse. No podía apartar los ojos de ella, no sabía cómo complacerla. Estaba seguro de que ella también estaba enamorada de él. Tal vez así fuera. No es de extrañar que ella se enamorara de un chico como él. Probablemente ni. En sueños había visto a alguien así, y cuando se convierta en miembro de la familia, en su legítima esposa, mostrará su verdadera naturaleza. La indiferencia del esposo ante el próximo evento hería profundamente a la señora Eleonora. ¿Cómo es posible? Nuestro hijo está a punto de dar el paso más importante en la vida de cualquier persona, y claramente es el paso equivocado. ¿Y el padre, nuestro padre? En lugar de hablar con nuestro hijo al respecto, solo encoge los hombros y dice algo como ¿y qué? Es un adulto, totalmente independiente. Si quiere casarse, se casa, si quiere divorciarse, se divorcia. Nada del otro mundo. Y la novia es solo una chica como cualquier otra. Sí, y hasta ofrece su ayuda. Llama a algún lugar, organiza la renta de una sala, invita a alguien. Y en lugar de consolar a Eleonora, la reprende. Eleonora, deja de complicar las cosas. La chica puede tener sus defectos, pero tendrán que vivir con ellos, no nosotros. Como si los padres se quedaran al margen y el hijo casado ya no será un pariente. Pero, ¿qué se puede hacer? La mujer tuvo que resignarse y esperar. Después de todo, la boda no es hoy ni mañana. ¿Quién sabe cómo cambiarán las cosas?
Aunque, según la expresión feliz de su hijo, la boda sucederá de todos modos. Incluso si ambos padres estuvieran en total desacuerdo. Y Edgar realmente estaba enamorado y feliz. Consideraba su encuentro con Serafina su mayor suerte, algo mucho más valioso que su educación y su progreso profesional. Serafina lo amaba, y todo lo demás no importaba. Sus padres, aparentemente, no estaban emocionados, pero eso también era comprensible, nunca les gustaría la elección de sus hijos. Y a veces simplemente no pueden aceptar que su hijo o hija estén creciendo y comenzando su propia vida. Lo importante era que no pusieran obstáculos, eso ya era algo positivo. Cuando se familiarizaran más con Serafina, la conocieran, vieran cómo vivían juntos felizmente, todos los descontentos desaparecerían. Serafina se convertiría en una nuera querida, no había duda al respecto. Y también la amaba. Y no había materialismo en su relación, lo cual preocupaba mucho a la madre. Sí, estaba dispuesto a darle cualquier cosa a su amada, pero ella no pedía nada. Además, ella también le daba a él todo el mundo. A Edgar, una persona racional y pragmática, le resultaba difícil encontrar palabras para expresar sus sentimientos. Pero Serafina lo entendía sin necesidad de palabras. Y es una lástima que su madre no poseyera la misma cualidad, comprender a una persona y ver sus sentimientos. Sin embargo, Serafina no necesitaba que le hablaran, lo veía y lo sentía todo. Y su relación era más que amor. Eran como una sola persona. Trata de explicar eso a alguien, especialmente si no eres bueno en romanticismo. Por lo tanto, intentaba expresar sus sentimientos. Materialmente, es decir, le daba regalos. Pero al mismo tiempo sabía que Serafina no era una chica común. No era de las que se emocionan por un anillo y empiezan a calcular cuánto costó para luego presumir a sus amigas que recibió un regalo más caro. Pero, ¿qué más podía darle? ¿Qué podría ser original y al mismo tiempo agradable y necesario? A veces Edgar se atascaba en esa pregunta. Por eso, cuando una vez vio a un hombre mayor vendiendo cajas de madera en la calle, pensó de inmediato, quizás eso sea justo lo que necesito. Las cajas eran talladas y muy hermosas, y sin duda originales. Es decir, exclusivas. Ni siquiera tenía dos iguales. Y no había duda de que nadie más tendría una igual. Sí, el material era simple, madera, pero definitivamente no de la especie más simple. Y, en primer lugar, era un material natural, y en segundo lugar, era hecho a mano. Es decir, la pieza estaba hecha con alma, con amor. Y eso es exactamente lo que necesitaba. Si metía un collar o un colgante dentro de una cajita como esa, sería perfecto. Se acercó, se detuvo a mirar. Por lo que parecía, el vendedor no valoraba su trabajo demasiado caro. Cómpralo, no dudes. Las cajas son realmente hermosas. Y, como puedes ver, son ideales para un regalo. Especialmente para alguien querido, una mujer o una chica. Mira, se cierran con una llave y la llave está incluida. Es decir, una mujer podría guardar sus pequeños secretos allí. Y en la propia caja también hay un secreto. Aquí, en la parte posterior de la tapa, hay escrito algún poema. ¿A quién quieres comprarle? Para mi prometida, dijo Edgar. Perfecto. Aquí tienes un cuarteto muy adecuado. Estoy seguro de que le gustará a tu chica. El vendedor abrió la tapa y mostró en la parte posterior un cuarteto escrito con caligrafía. Sí, está genial. Creo que es lo que necesito. ¿Y tú haces estas cajas tú mismo? Por supuesto,
las hago yo mismo. Cada una en su único ejemplar. No dudes, no encontrarás algo así en ningún otro lado. ¿Y los poemas? ¿Los escribió algún poeta o también tú? No, los poemas no los escribí yo. Este poeta es poco conocido, lamentablemente, ya falleció, el hombre se entristeció ligeramente. Pero todo eso no importaba, y Edgar compró la caja, anticipando cómo Serafina quedaría maravillada por su belleza. Edgar aún vivía con sus padres, planeando mudarse a su propio apartamento después de la boda. Comenzar una vida familiar en un territorio separado es indiscutible. Serafina se negó rotundamente a mudarse a la casa del novio antes de la boda, aunque pasaba mucho tiempo allí, a veces por varios días, lo que nadie objetaba. Bueno, la casa de los padres era grande y nadie se molestaba mutuamente. En realidad, podrían haber continuado viviendo así, si no fuera por la mamá, que apenas dejaría en paz a los jóvenes, sobre todo porque no estaba muy positivamente dispuesta hacia Serafina, aunque se esforzaba por ocultarlo. Además, creía que debían vivir como una sola familia, y no había lugar para la independencia mientras vivieran juntos en la misma casa. Cada vez, Edgar se convencía de eso y no quería que su joven esposa también sintiera tal actitud. En casa estaba mamá, y no era sorprendente, después de todo, no trabajaba en ningún lugar, por lo que a menudo se quedaba en casa. Por la misma razón, a menudo se entrometía en los asuntos familiares, que eran su esposo, Víctor, y su hijo, Edgar. Y hoy, tan pronto como vio que Edgar había vuelto, entró sin ceremonias en su habitación y vio cómo él admiraba la caja. Vamos, ¿qué es eso que trajiste ahí? ¿Lo compraste? Interesante, por supuesto, la cosita. Pero, ¿para qué? En mi opinión, es solo ostentación. Girando la adquisición de Edgar en sus manos, la señora Eleonora emitió su veredicto. Edgar tomó la caja de ella. No sé qué significado le das a esa palabra, pero en realidad es algo original, una obra de arte única. La compré como regalo para Serafina. ¿Crees que le gustará? Ah, seguramente. Para una chica del campo, es perfecto. Y si además llenas esta cajita con caramelos, estará absolutamente encantada. Mamá, el esnobismo no te sienta bien, dijo Edgar con frustración y lamentó haber comenzado esta conversación en primer lugar. ¿Querías decirme algo? ¿Y si solo quería estar cerca de ti, eso es un crimen? ¿O ya no necesitas a tu madre? Te necesito mucho, mamá. Pero no me gusta escuchar tus comentarios despectivos sobre mi prometida. Pensé que te llevabas bastante amigablemente con Serafina. Por favor, no le digas nada sobre la caja, es una sorpresa. Por supuesto, naturalmente me llevo amigablemente con todos. Entiendo a todos, no me entrometo en las tonterías de los demás, y menos aún revelo secretos ajenos. Descansa, hijo, también me retiraré. Estaré en mi habitación si me necesitas. Edgar suspiró aliviado cuando su madre se fue, admiró la caja una vez más, pensando en cómo llenarla. Mientras tanto, ordenó su escritorio y se ocupó de sus asuntos, mientras que la señora Eleonora divagaba en sus pensamientos. No tenía la intención de actuar directamente ni de enfrentar abiertamente a la indeseada prometida, eso solo empeoraría su relación con su hijo. Pero, ¿no había otros enfoques para abrirle los ojos sobre su novia y viceversa? ¿Podría ser que esta tonta caja fuera la solución? Esa misma noche, aprovechando el buen clima, se instaló en la terraza para tomar té y disfrutar de la hermosa vista del atardecer. La futura novia no estaba en casa, probablemente se quedó en su dormitorio compartido. Por lo tanto,
Edgar tenía la noche libre. Pasó un tiempo discutiendo detalles de la boda con su padre y luego se unió a su madre para simplemente pasar tiempo juntos y conversar. «Quiero que seas feliz», dijo la señora Eleonora. «Soy feliz, mamá», respondió su hijo. «Sí, veo que tu chica te quiere». Edgar había notado desde hace tiempo que su madre evitaba mencionar el nombre de su novia, pero no preguntó por qué. Pero, sus celos en algún momento pueden llevar a consecuencias desagradables, tú mismo lo entiendes. ¿Celos? ¿De qué estás hablando, mamá? Serafina y yo confiamos plenamente el uno en el otro, no hay motivo para pensar así. Ves todo a través del prisma de tu enamoramiento, pero yo, después de todo, soy una mujer adulta y entiendo sus sentimientos mucho mejor. Es bastante obvio, la pobre chica siente inseguridad, comprende que no es del todo de tu liga. Bueno, mamá, no puedo seguir escuchando esto. Empiezas hablando bien y luego vuelves con acusaciones infundadas. ¿Algún tipo de celos, vayas? Lo siento, Edgar, no quería decir nada malo, lo juro. Ni siquiera estoy tratando de advertirte. Sé que de todos modos se casarán, pase lo que pase. Simplemente ella es un poco demasiado suspicaz. Me doy cuenta de que cuando no estás en casa, revisa tus cosas, incluso algunas viejas notas. ¿Para qué las necesita? Ya habías planeado tirarlas, y ella ya las revisó todas. Lo que más me llamó la atención fue cuando Irene, tu prima, estaba aquí. Ella contó que tu novia la llamó y trató de indagar sobre tus relaciones anteriores. Por supuesto, Irene no le dijo nada, pero le resultó muy incómodo. ¿Estás hablando en serio? ¿Serafina trató de preguntarle algo? No lo sabía. Por supuesto, no está bien, estoy de acuerdo, pero tal vez Irene simplemente malinterpretó algo. No es que Irene sea ingenua, y mucho menos cuando te preguntan con quién tu hermano solía salir y si todavía mantiene contacto con esas chicas. Es difícil no entender qué está pasando. Esto es solo lo que sé. Los celos son una cosa terrible, ¿verdad? No estoy diciendo que esto llegará al extremo de un asesinato, Dios no lo quiera. Pero podría avergonzarte ante los demás. Además, ella misma es sospechosa. Una persona celosa está celosa porque no excluye la posibilidad de infidelidad desde ningún lado, basándose en sí misma. Edgar trató de poner fin a esta conversación, aunque no se puede decir que las flechas de su madre no dieran en el blanco. Comenzaron a surgir ciertas dudas en él. ¿Realmente Serafina estaba celosa y tratando de averiguar algo? Sospechas bastante extrañas. Le gustaba su relación con la chica precisamente porque era totalmente abierta. No tenían secretos el uno para el otro. Él mismo le contaba sobre sus antiguas relaciones, mientras que Serafina decía que nunca había estado con nadie antes. Eso parecía verdad y probablemente lo era. Sin embargo, qué fácil resulta sembrar la duda en el corazón de alguien. Él creía en su prometida, pero también creía en su madre. Después de todo, realmente deseaba que él fuera feliz y no la acusaría sin razón a Serafina. Y la señora Eleonora, al darse cuenta de que la primera piedra estaba puesta, decidió continuar en la misma línea. Al día siguiente, Serafina llegó a la casa de Edgar temprano en la mañana, ya que era fin de semana. Pero él tenía que ausentarse brevemente por asuntos de trabajo. La dejó en casa, pensando que ya era parte de la familia en gran medida. Serafina decidió no perder el tiempo y cocinar algo para cuando su amado regresara. Le encantaba cocinar y lo hacía bastante bien. Cocinar en el dormitorio compartido no era muy conveniente ni necesario.
Por lo tanto, a veces, con permiso, se ocupaba de ello en la casa de Edgar. Secretamente, esperaba que sus habilidades culinarias impresionaran a los padres de su novio. Sospechaba que no era la opción favorita en los ojos de los padres de Edgar. ¿Qué más podía hacer para demostrar su disposición a la vida matrimonial? En esta ocasión, la señora Eleonora estaba muy cariñosa y habladora. Salió a la cocina, se sentó a la mesa y comenzó a elogiar el esfuerzo y la destreza de la chica. Eres muy talentosa, Serafina. Se nota que te gusta cocinar y que sabes cómo hacerlo. Yo, cuando me casé, no sabía hacer nada. Y ni siquiera ahora. Por cierto, Serafina, ¿cuándo tienen planeado visitar a alguien con Edgar? Sí, parece que no tenemos planes. ¿Cómo? Edgar trajo algo ayer, una especie de cajita o algo por el estilo. Le pregunté si había preparado un regalo para ti. Y él dijo, no, iré a felicitar a alguien en una visita. Por sus palabras, entendí que era para tu amiga. Una cajita, obviamente, no es un regalo para un hombre. La escondió en su escritorio, ni siquiera me la mostró. Por eso te pregunto. No, no teníamos planes de visitar a nadie. ¿Quién más podría ser? La boda está a la vuelta de la esquina. Tal vez algún día después. Bueno, tal vez sea así. Probablemente malinterpreté algo, disculpa, dijo la señora Eleonora, como si se hubiera sentido avergonzada. Y Serafina comenzó a pensar, en realidad no tenía ningún plan de felicitar a alguien. Entonces, ¿a quién le habría preparado un regalo? ¿Por qué no me dijo nada? Bastante extraño. Por alguna razón, no podía quitarse de la cabeza la imagen de una cajita, como si hubiera algo más que eso, definitivamente no para ella. Terminando sus tareas y asegurándose de que su suegra se había ido a su habitación y de que no había nadie más en la casa, Serafina entró en el estudio de Edgar. Se sentía un poco incómoda por el hecho de que estaba tocando sus cosas en su ausencia, pero no quería preguntarle directamente. Y sobre todo, porque no quería delatar a su suegra. Tal vez, esto era realmente un secreto de Edgar y su madre lo había revelado involuntariamente y él estaría molesto. Y ella, Serafina, no tenía intención de contarle sobre el regalo para alguien más. Después de todo, quién sabe a quién le compró una caja. Pero realmente quería verla. Su suegra dijo que la había escondido en su escritorio. Se acercó, abrió un cajón, luego otro. Una caja de madera. Ella misma no se habría opuesto a tener una así. La tomó, intentó abrirla. Pero no, la caja estaba cerrada. Sin embargo, la cerradura era bastante simple y Serafina, tomando su llavero, intentó abrirla con la llave del buzón. Encajaba, la cerradura, obviamente, era solo decorativa. La abrió. La caja estaba completamente vacía, pero en el reverso de la tapa había un cuarteto. La chica se quedó atónita, no solo le resultaban familiares esos versos, sino que también había ayudado a un compañero de clase a escribirlos. Por supuesto, no tenía ningún romance en ese entonces. Eran solo niños y solían componer versos juntos. Y luego, un día, decidieron escribir algo sobre el amor y fue entonces cuando apareció este cuarteto, entre otros. Lo olvidó desde entonces. Después de graduarse, no volvió a ver a ese compañero de clase. Y luego, después de la graduación, se enteró de que el chico había fallecido, ya sea en un accidente o en otro tipo de accidente desafortunado. No se interesó y ni siquiera asistió al funeral, le daba miedo y estaba muy triste. Y de repente, esos versos.
¿Quién los había copiado en la caja? ¿Por qué motivo? Mientras reflexionaba sobre esto, no notó cómo Edgar entró en la habitación. Oh, así que es así. ¿Espiando? ¿Rebuscando en mis cosas? Dijo él en tono molesto. Entonces, después de todo, mamá tenía razón. ¿Dónde conseguiste esta caja? ¿Cómo la tienes? En ese momento, Serafina estaba más interesada en esto que en para quién era el objeto. ¿Qué quieres decir con cómo? La compré, por supuesto. No la tomé de algún otro lugar ni la hice yo mismo. La compré a un hombre cerca del mercado. Estaba parado en el paseo marítimo, un artesano solitario, supongo. Pero, primero, responde a mi pregunta, ¿con qué derecho hurgas en mis cosas? No estoy rebuscando, solo quería ver esta caja. Y luego leí los versos y... Muy conmovedor. Pero ¿por qué estás escarbando en mis cosas? ¿Por qué querías ver la caja? ¿Y cómo sabías que era precisamente una caja? ¿O estabas buscando algo más? Edgar se estaba enfadando cada vez más, le parecía que su amada le ocultaba algo. Y, de hecho, estaba escarbando en sus cosas sin ninguna razón. En su escritorio, por amor de Dios. ¿Y si fueran las maquinaciones de un competidor? El tono de la discusión iba en aumento, y la señora Eleonora estaba sonriendo satisfecha detrás de la puerta. No puedo escuchar más acusaciones así. Gritó Serafina y salió de la habitación. Edgar pensó que ella había ido a su dormitorio compartido o a la cocina. Lloraría un poco y luego se reconciliarían. Por lo general, eso es lo que pasaba entre su madre y su padre. Pero la chica agarró su bolso rápidamente y salió de la casa por completo. Buena suerte en tu camino. Le deseó su suegra en su despedida. Edgar estaba a punto de agarrar su teléfono, quería llamar a su amada y pedirle que volviera. Pero su madre lo detuvo. Espera, Edgar, no llames de inmediato. Deja que se calme, tú también cálmate y piensa. Piensa si realmente necesitas todo esto. ¿A qué te refieres, mamá? ¿Serafina? Sí, la necesito. Se ha enfadado. Mira, se ha enfadado. ¿Y acaso no tienes razón? ¿No está bien que escarbe en tus cosas? ¿Qué estaba buscando allí? Y esto es solo una vez, que tú sepas. ¿Y cuántas veces ha rebuscado en secreto cuando nadie la veía? No tengo dudas de que también ha rebuscado en nuestras cosas con papá. He notado más de una vez que todo está en desorden, como si alguien hubiera estado husmeando. Incluso tuve discusiones con papá cuando pensé que él tomaba mis cosas. Pero, ¿no es eso absurdo? Él nunca tomó nada. Tú, espero, tampoco. Nuestra ama de llaves, que ha estado con nosotros durante más de 10 años, nunca ha sido atrapada haciendo algo así. No. Entonces, ¿quién? Edgar apartó su teléfono. En realidad, ¿por qué debería disculparse? ¿Acaso él es culpable de que no le guste que revisen su escritorio? Y así sucedió que poco antes de la boda, dos amantes se pelearon, pero ambos entendían que alguien simplemente necesitaba eso. Por supuesto, Serafina tampoco tenía la intención de llamar a Edgar, no se consideraba culpable y esperaba una disculpa por parte del hombre, pero él no llamó. Y la chica, decepcionada, comenzó a recordar todas las circunstancias de la pelea. Recordó el poema que estaba escrito en la tapa de la caja. Eso le llamó la atención. ¿Quién y cómo pudo conocer esas líneas? Después de todo, ni ella ni aquel chico tenían la intención de mostrar sus creaciones a nadie.
Pero resulta que no quedaron desconocidos y ahora alguien los está escribiendo en cajas. Serafina decidió encontrar a ese hombre. Edgar mencionó que los compró en algún lugar cerca del mercado en el centro de la ciudad. Las coordenadas, por supuesto, no eran muy precisas, pero aún así, valía la pena intentarlo. Y en uno de sus días libres, decidiendo que de esta manera se liberaría de los pensamientos tristes, se fue en busca de él. Serafina estaba lidiando con la separación de su prometido, temía que se hubieran separado para siempre. Incluso físicamente, se sentía mal, mareos, debilidad. Pero, atribuyendo esto a las emociones, decidió encontrar a ese hombre de todos modos. Y muy pronto, de hecho, lo vio frente a un pequeño puesto donde estaban exhibidos artículos similares. No parecía mayor, más bien agotado, como si no estuviera completamente sano. Serafina se acercó, saludó, sin saber cómo explicar su interés. El hombre mismo le preguntó: ¿te interesan estas cajitas? Llévatelas, no te arrepentirás. Son baratas. Sí, gracias, solo que no exactamente para comprar. Comprende, vi una con un poema en la parte trasera de la tapa. Eso me interesó. Comprende, recuerdo ese poema y sé quién lo escribió. Vaya. Ese es mi hijo, de cuando era niño, en la escuela. ¿Lo conocías? Sí, estábamos en la misma clase, solíamos escribir poemas juntos. Y así, sobre el amor también. He oído que murió. Sí, no queda más de él, solo quedé yo. Su esposa también murió hace tiempo. Siempre me gustó trabajar con madera y decidí ganarme la vida de esta manera, porque yo mismo estoy discapacitado, estoy enfermo. No sería malo si solo me quedara a mí, pero resulta que mi hijo adoptó a 2 niños, gemelos, no mucho antes de su muerte. Tengo que mantenerlos, no puedo negarles. Ahora son mis nietos, ¿cómo podrías desentenderte de ellos? Así que estoy vendiendo estas cajitas. Encontré estos poemas en su viejo cuaderno. Y escribo sobre el amor, sobre la amistad, todo tipo de versos. A la gente le gusta, compran. Al menos puedo permitir algo a los niños, todavía son tan pequeños. Oh, vaya. Nunca supe nada sobre los niños. ¿Y cómo murió su hijo? Era tan joven. La verdad es que es una historia oscura. Yo mismo no lo sé realmente. Investigaron, pero no mucho, yo tenía otras preocupaciones. Ya sabes, con esa tragedia, y los niños. Sí, es una historia difícil. Y Serafina entendió que no podía simplemente dejar al padre de su ex amigo así. Y mucho menos a los 2 niños, que quedaron huérfanos por segunda vez. Intercambiaron direcciones y prometieron visitarse mutuamente. Por favor, perdóname por no haber ido al funeral. ¿Eran esos los hijos de él? No, pero creo que él conocía a la madre de ellos. Dijo que murió dando a luz y los niños quedaron huérfanos. Mi hijo no pudo abandonarlos, también hay una historia difícil allí. Este relato realmente distrajo de los pensamientos pesados y de la relación con Edgar. Su propia pena parecía menos significativa en comparación con lo que le sucedió al compañero de clase y a su padre. Ella no mintió, comenzó a visitar al hombre. Se hizo amiga de los 2 niños, que tenían apenas 1 año. Los niños estaban muy felices de que alguien adulto, preocupado por ellos, entrara en sus vidas. En su mayoría vivían con su abuelo. Y cuando el señor Félix estaba ausente, una amable anciana vecina cuidaba de ellos. Serafina siempre venía con regalos, paseaba con los niños.
sentía mucha lástima por ellos. Después de todo, el abuelo y su ayudante tenían dificultades para salir a la calle y jugar con ellos. A menudo se sentían solos sin compañía. Y un día, mientras jugaba con los niños, Serafina de repente se dio cuenta de que ella misma pronto se convertiría en madre. La razón de su malestar se aclaró. Y decidió que debía informar a Edgar al respecto. No importa si su boda se celebra o cómo seguirán sus relaciones, él debe saber que tiene un hijo. Y a Edgar tampoco le fue fácil la separación. Realmente estaba sufriendo y no entendía por qué Serafina no quería ser la primera en hacer las paces. Ella se metió en sus cosas. Su madre simpatizaba con él, pero también le aseguraba que una mujer no debe comportarse así. Bueno, ¿qué tipo de amor es ese si al primer desacuerdo, corre y se va? Claramente no tiene la conciencia tranquila contigo, por eso no te llama ni viene. ¿Quién le prohíbe hacerlo? Así que ahora piensa si realmente te amaba, si ni siquiera puede llamarte. Y Edgar, como siempre, creía a su madre. De hecho, ¿por qué Serafina ni siquiera podría llamarlo? Así que sufrió durante varias semanas y luego decidió que él mismo debía averiguar qué estaba pasando. ¿Y si algo le pasó a ella? ¿O encontró a otra persona? De cualquier manera, él debe conocer la verdad, de lo contrario, simplemente no es correcto. Todo estaba listo para la boda, ¿y ella? Se fue y ni siquiera deja saber sobre sí misma. No quería hablar por teléfono, decidió reunirse y hablar en persona. Él la acechaba afuera del dormitorio por las noches cuando regresaba de clases. Edgar detuvo a Serafina y le dijo que necesitaban hablar. Después de todo, no podían separarse una semana antes de la boda. ¿No vas a cancelarla? ¿No tienes miedo de que vuelva a robarte algo? Preguntó burlonamente la chica. Deja de bromear, Serafina. Nunca pensé en algo así. Dije algo tonto, ni siquiera recuerdo qué. No estoy hablando de robo, pero sentí que fue una invasión de mi privacidad que revisaras mi escritorio, eso es todo. Lo hice porque escuché, no diré de quién, que compraste algo y obviamente no es un regalo para mí. Bueno, sí. Por eso me preocupé y hice algo tonto. Pero tampoco esperaba esa respuesta de ti. Bueno, ¿podemos olvidarlo? Intentemos no pelear. Es una tontería, ¿verdad? De acuerdo. Además, gracias a esa caja, encontré a alguien que definitivamente necesita mi ayuda. Y Serafina le contó la historia del padre de su difunto amigo. Él está pasando por un momento muy difícil, está enfermo. Sospecho que es cáncer, aunque ni siquiera está seguro. No tiene tiempo para ir al médico y no tiene mucho dinero. Quiero involucrarme en su vida y en el destino de esos niños, o incluso adoptarlos. Pronto tendremos un hijo juntos. Esta noticia impactó a Edgar de manera asombrosa. Estaba feliz y en medio de esa emoción, estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, incluso adoptar a todos los niños del orfanato si fuera necesario. Además, estaba dispuesto a ayudar en el tratamiento del señor Félix. Por supuesto, todas estas decisiones debían posponerse por un tiempo. La adopción y el tratamiento se llevarían a cabo después de la boda, que, por supuesto, debía llevarse a cabo. Dándose la mano tiernamente, Serafina y Edgar regresaron a casa. Al ver esto, la señora Eleanor se dio cuenta de que había perdido. Bueno, ¿qué pasa? ¿Finalmente decidiste creerle a ella y no a tu madre? Preguntó ella en voz baja a su hijo. Esta es mi futura esposa, respondió Edgar, ya comprendiendo el papel que su madre jugó en su pelea.
Y te pido que dejes de intentar separarnos, ya no podrás hacerlo. Recuerda, pronto tendremos 3 hijos. Dejando a su madre sorprendida con la boca abierta, él se fue a su habitación con su prometida. La boda tuvo lugar y fue tan hermosa como los jóvenes habían soñado. La preparación había sido seria. Tanto el novio como su padre participaron en la organización. Todo estaba planeado de manera impecable. Los invitados admiraban a los recién casados, y solo los más atentos notaban cómo a veces la nueva suegra fruncía los labios con enojo. Pero el novio y la novia, a veces distraídos de la celebración, comenzaban a discutir algo intensamente. Aunque, probablemente, tales situaciones no sean raras en ninguna boda. La señora Eleanor, de hecho, intentó averiguar el asunto de esos mismos 3 hijos que su hijo le prometió. La pregunta la preocupó mucho. Dime, ¿está embarazada? ¿Es trilliza? ¿Hicieron una ecografía? Le preguntó susurrando a su hijo cuando lograba quedarse a solas con él por un momento. Pero Edgar solo sonrió misteriosamente en respuesta. Comprendió que pronto todo se aclararía y dudaba que su madre aprobara su decisión de casarse con una chica no deseada y adoptar a niños de origen desconocido. Sin embargo, la decisión de él y Serafina era firme. Y poco después de la boda, comenzaron a pensar en cómo convertirse en padres antes de lo previsto. Es decir, formalizar la adopción de los gemelos. Pero, al preguntar al señor Félix y preguntarle sobre el estado de los niños bajo su cuidado, Serafina se sorprendió al enterarse de que nunca estuvieron en un orfanato. ¿Cómo podría ser? ¿De dónde vinieron entonces? El señor Félix les contó una historia que dejó a los futuros padres en shock. Su hijo trabajaba como conductor para un hombre adinerado antes de su muerte. El pago era bueno. No había mucho trabajo en sí, pero prácticamente vivía allí en la casa. Esto se debía a que nunca se sabía cuándo sus servicios podrían ser necesarios, ya sea para el dueño de la casa o para su esposa e hijo. Había una chica allí, algo así como una criada o como la llaman en las casas ricas, ¿cómo se dice? Le gustaba al chico, pero no tenían nada. Solo eran amigos. Además, él sabía que ella tenía una relación cercana con el dueño. Y esto no pasó sin consecuencias. Una vez, mi hijo la vio llorando y descubrió que estaba embarazada del dueño. Lo había estado ocultando todo el tiempo, pero cuando ya no pudo esconderlo más, se lo confesó al dueño. Resultó que no solo no tenía intención de reconocer al niño, sino que también comenzó a amenazarla. La echó a patadas por la puerta. ¡Qué locura! Es una historia de hace un siglo. Se horrorizó Serafina. Puede ser, pero mi hijo lo vivió todo en el aquí y ahora. Me dijo que se enamoró de esta Elena, sintió mucha simpatía por ella, prometió casarse y adoptar a los niños, ya sabíamos que eran gemelos. Si hubieran hecho eso, las cosas habrían resultado diferentes. Pero esta tonta no tenía intenciones de retroceder, quería que el padre biológico asumiera la responsabilidad de sus hijos, al menos económicamente. Le contó a la esposa del dueño, le dijo que haría una prueba de ADN. Demostraría la paternidad y revelaría al mundo que él abandonó a sus hijos. ¿Realmente creía que un hombre así los reconocería? Probablemente. ¡Qué ingenua! Mi hijo le dijo que era inútil. Pero ella, en lugar de esperar el nacimiento de los niños de manera tranquila, sembraba viento y cosechó tormenta. Así es como se convirtió en una tormenta. No sé qué quería este hombre rico. Bueno, la mujer murió al dar a luz, eso hubiera sido olvidado. Pero él decidió llevarse a los niños, no para criarlos, sino... No sé,
no pregunten, es aterrador pensar en eso. Mi hijo quizás sabía algo, o tal vez fue por eso que murió. De alguna manera logró llevarse a los bebés. Los trajo aquí, quería protegerlos del peligro. Entonces, ¿quiere decir que los tiene viviendo ilegalmente sin registrar? No, de ninguna manera. Logró adoptarlos y ponerlos bajo su apellido. Pero lo malo es que el padre biológico sabía de eso. Lo que él quería de mi hijo, no lo sé. Organizó una persecución, en ese momento mi hijo murió. Y ahora vivo en un temor constante, tengo miedo de que el desgraciado descubra a los niños. ¿Realmente piensa que querrá matarlos? Exclamó Serafina horrorizada. Sí, ¿cómo iba a saberlo? Suspiró el señor Félix. Bueno, dejemos de especular y abordemos cuestiones urgentes. Comencemos con la información sobre esta persona. A través de mis canales, averiguaré si es tan malvado como teme. El señor Mark no era un asesino, solo era un hombre pragmático y de negocios. Y era un mujeriego, simplemente tenía a la criada joven caminando por la casa mientras su esposa llevaba a su hijo a diversas actividades y clases. Estaba pasando por problemas en el trabajo, necesitaba relajarse sin molestar a su esposa una vez más. ¿Quién hubiera sabido que esta Elena, la criada, resultaría ser tan ingenua? Le preguntó sobre la seguridad, pero lo único que sabía responder era, todo está bien, lo sé todo. Y además, te amo. Debería haberla echado de inmediato, pero en ese momento no tenía tiempo para lidiar con eso. ¿Y en qué estaba ella pensando? No se entiende. Se ocultó, mantuvo todo en secreto. Debería haberlo dicho de inmediato, él habría dado el dinero que fuera necesario y todo habría estado en orden. Incluso después, cuando toda la historia del embarazo salió a la luz, ¿qué la detenía para exigir más dinero y marcharse silenciosamente? No, tenía que crear un escándalo en todo el mundo. Lo contó todo a la esposa. ¿Y qué es esto en términos de inteligencia? Como si su esposa no supiera nada sin ella. Está bien saber algo para ti mismo, pero es diferente cuando tu propio personal te lo apunta a la cara y sacude su vientre mientras lo hace. Claro, su esposa se enojó, él causó todo esto, él mismo debería resolverlo, pero para que nada de esto sucediera. Y es comprensible que tendría que resolverlo de alguna manera. ¿Qué otra opción tenía? No quería rumores innecesarios, sin mencionar a más herederos innecesarios que nacieron de esa gata, de Elena. Ella misma murió, es una lástima, por supuesto. Pero realmente, una chica joven, bonita, habría vivido si hubiera tenido más sentido común. Pero, por otro lado, un problema menos, y dos más. ¿Por qué quién sabe quiénes fueron todos esos gatos? Bueno, al menos sus padres son como deben ser, el padre es un alcohólico, la madre es tonta. Hablé con ellos, les hablé. No tenían idea de la situación de su hija. No necesitan a los niños, no quieren verlos. Les di algo de dinero y luego, lo que quieran hacer con él, es su asunto. Pero los niños, también, que el Estado se haga cargo de ellos. Pero no, este chofer chiflado intervino. Sí, ¿qué pasa con él? ¿Por qué cuando te relacionas con un lunático, una docena de otros se le pegan de inmediato y apenas te deshaces de ellos? Y no sabes qué esperar de quién. Él también es un joven, bueno, ¿quién le impidió vivir su vida? No, comenzó, responderás por esto, tus hijos, tengo pruebas. ¿Y qué le demostró? Se mató él mismo y desapareció con los niños. El señor Mark entendía que los pequeños necesitaban ser colocados en algún lugar.
No matarlos, Dios no lo quiera. Él no había matado a nadie, ni a Elena, ni a ese conductor, y mucho menos a los recién nacidos, no tenía ninguna intención de hacerlo. Quería colocarlos con buenas personas para la adopción, por separado, por supuesto. Juntos sería más difícil y peligroso. A uno con un amigo, una buena persona. Su esposa solía tomar drogas prohibidas antes, se curó, pero aparentemente no puede tener hijos. Pero aún así, su vida no es feliz sin un niño, y son personas acomodadas. Les serían útiles. Para el otro, ya había encontrado una buena familia en el extranjero. Pero no, ese conductor, antes de estrellarse, logró esconderlos en algún lugar. Según lo que Mark había sabido, parecía que los había adoptado, los había registrado bajo su nombre. Y parecía que podría haberse calmado con eso, los hijos del conductor. Su madre murió y Mark no tenía nada que ver con esto. Pero todavía, la vida era como estar en un barril de pólvora, nunca sabías a quién estos locos podrían haberle revelado esto. Y peor aún, haberlo escrito. Y de hecho, podrían haberlo hecho. Y su esposa está angustiada por eso. ¿Dónde están los niños? ¿Por qué no puedes arreglar todo limpiamente? ¿Esperas a que vengan en 20 años con reclamaciones? ¡Qué perro! Pero, parece que un año pasó y todo estuvo tranquilo. Sí, ¿cuánto puedes preocuparte por tonterías? Y de repente, un trueno en un cielo claro, el teléfono sonó. Sr. Mark, soy Edgar Green, el gerente del Banco X. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto personal. Mark no tenía ningún negocio con ese banco. Y después de las palabras asunto personal, sintió un pinchazo, incluso no pensó en el fraude, un estafador no pediría una reunión personal. Tuvo que aceptar. Sería mejor resolver esta situación de alguna manera en lugar de esperar algún tipo de truco todo el tiempo. Mark ya se había despedido mentalmente de una parte de su dinero, esperando que después de esta reunión la historia finalmente termine. Edgar resultó ser un joven agradable con un anillo de compromiso en el dedo. Esto fue alentador, un hombre casado inspira más confianza. Y comenzó a hablar de inmediato de manera profesional, sin introducciones, digresiones líricas ni intimidaciones. Sé acerca de tus hijos, los gemelos. Sé dónde están y mi esposa y yo queremos adoptarlos. Supongo que no tendrás objeciones, ¿verdad? Yo. ¿Por qué? Pero inmediatamente recordó que era un hombre serio y de negocios y continuó en un tono adecuado. El punto es que no estoy seguro de que sean mis hijos, y por lo tanto, ¿qué derecho tengo de dar o no dar mi consentimiento para su adopción? Creo que tiene sentido pasar a una conversación más seria. Es bastante fácil demostrar que los niños son tuyos. Pero, creo que no le beneficiará ni a usted ni a mí, y mucho menos a los niños. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué se espera de mí en ese caso? Tanto yo como usted necesitamos estar seguros de que la cuestión de su parentesco con estos niños nunca surgirá nuevamente. En este punto, los dos hombres de negocios se dieron la mano y se separaron contentos entre sí y con la idea de que nunca tendrían que encontrarse de nuevo. Al despedirse, Mark preguntó inesperadamente, tanto para Edgar como para él mismo, con inseguridad. ¿Cómo los llamaron? ¿Los niños? ¿Me refiero a los niños? ¿Y realmente hubo niños? Tal vez no hubo niños en absoluto, respondió Edgar seriamente. Serafina lo esperaba en el auto y él, sentándose en el asiento del conductor, anunció con alegría. Bueno, Serafina, ahora podemos comenzar el proceso de adopción de nuestros David y Arturo con confianza.
Sabes, me preocupa mucho la salud del señor Félix. Necesitamos llevarlo a una clínica para exámenes y tratamiento también. Espero que no quieras deshacerte de él y quitarle a los niños. Son la única fuente de fortaleza para él en este momento. ¿De qué estás hablando?, gimió Edgar. ¿Te das cuenta de que estamos casados? ¿Que tenemos una billetera, una vida para los 2 y casi 3 hijos juntos? Bueno, ¿qué te está pasando ahora? Hago esto porque siento que debo hacerlo, eso es todo. Creo que cuando nuestro abuelo se recupere, vivirá con nosotros en una casa. Después de todo, los niños están tan apegados a él. Perdona, cariño, besó a su esposo Serafina. Edgar, de hecho, no pensó en los gastos materiales, que no eran para nada insignificantes incluso para la adopción de gemelos, en cuyos documentos había habido cierta confusión. Pero no le importaba el dinero, incluyendo el tratamiento del señor Félix. Afortunadamente, los exámenes mostraron que su enfermedad, aunque requería tratamiento e incluso cirugía, no era tan peligrosa como parecía al principio. Él estaba contento con eso. Pero mucho más estaba contento de que sus nietos nombrados finalmente tuvieran una verdadera familia y crecerían en prosperidad con padres amorosos. Y con el abuelo. ¿Verdad, señor Félix? Después de que te den de alta, ¿te mudarás a nuestra casa?, dijo Serafina, pensando que él estaría emocionado. Pero el hombre dudó de repente. Bueno, por supuesto que sería bueno. Sería tentador, incluso diría. Pero los jóvenes deben vivir por separado, ¿verdad? Además, ¿no estoy acostumbrado a mi madriguera? Tengo mi taller allí, todas mis cosas. Bueno, entiendes, a mi edad, es difícil moverse. ¿Qué estás diciendo? Serafina incluso se asustó. Pero si todo lo llevaremos y te proporcionaremos un taller tan bueno como el que tenías. Y los nietos, ellos te aman tanto. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo también los amo. Pero aún podremos vernos, ¿verdad? Ir de visita el uno al otro. Bueno, estoy acostumbrado a vivir en mi propio lugar. Tengo amigos y camaradas allí. Y, para ser honesto, confesó ligeramente avergonzado, cierta vida personal. La vecina, la que cuidaba a los niños, parece que estamos planeando algo juntos. Bueno, quiero decir, vivir juntos. A sus hijos les conviene, al igual que a mí. Espero que no insistas en que además de los niños también venga un abuelo. Serafina rió aliviada y abrazó al señor Félix. Felicidades. Bueno, por supuesto, no vamos a estorbar tu felicidad, pero tampoco te dejaremos olvidarnos. Por cierto, pronto nacerá una niña en nuestra familia, la hermanita de David y Arturo. Ella también necesitará una abuela y un abuelo adicionales. Solo recupérate pronto, ya que has decidido comenzar una nueva vida. Pronto, en la nueva casa de Serafina y Edgar, nació la pequeña Mónica. Y la familia se volvió realmente feliz. Incluso la señora Eleanor se resignó ante la expansión de la familia de su hijo. Para su sorpresa, llegó a amar a sus nietos y a su nieta.